Hola, bienvenidos a 4Cs Conversaciones. Soy Yasmín de la Vega. Hoy me acompaña de nuevo alguien de nuestra familia Algordanza, que es la terapeuta Mar Montserrat. Ella es también antropóloga y como terapeuta se ha dedicado al tema de los procesos de duelo y tiene un programa muy interesante relacionado con la infancia, que como comentamos en una conversación anterior, es todavía una parte de la población que no se considera de manera tan seria como debería considerarse, y ella se ha dedicado en los últimos años a estudiar, a analizar, a tratar el tema de la pérdida, del duelo, de la muerte, desde el punto de vista de los niños y alrededor de los niños. Bienvenida, Mar, de nuevo. Muchas gracias, encantada de estar de nuevo aquí. Pues mira, que sepas, bueno, te lo comentaba antes, que quienes han escuchado nuestra primera conversación, les ha parecido súper útil, les ha parecido importante y creo que hemos dado en el clavo con el tema de ofrecer una conversación que le sea útil a la gente, por desgracia, no solamente durante una pandemia, sino que, bueno, la pérdida, la muerte hace parte de la vida, ¿no? Es lo más seguro que tenemos, lo único que tenemos garantizado en este mundo. Sí, Y como tú nos comentaste en esa ocasión, desgraciadamente no se considera a los niños como un sector de la población importante al momento de tratar los temas de duelo. Cuéntanos un poquito más, Manu. sí, fue una cosa que salió de manera puntual en la conversación anterior y que quería profundizar un poquito más en esta ocasión. Es el tema de cómo se concibe la muerte de la infancia, ¿no? Porque como bien decías tú, hacías hincapié y hablamos de que los niños, de alguna manera a nivel social, al menos en nuestra sociedad, no son incluidos o no son atendidos de la misma manera que lo son los adultos. Aunque socialmente la muerte sigue siendo tabú y nosotras que nos movemos en este ámbito bien lo sabemos, ¿no? Que Claro. siempre supone un enfrentamiento difícil para cualquier persona y en cualquier ocasión, pero más particular para los niños hay como una especie de sensación de vacío alrededor de este colectivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces a mí hoy me gustaría mucho hacer hincapié sobre la idea de muerte, ¿no? Porque cuando nosotros somos adultos y hablamos de la muerte, tenemos muy claro qué es la muerte, ¿no? Y la muerte estaría conformada como por 4 aspectos claros, que es universal, todos vamos a morir. Hay un punto que es irreversible, una vez tú te has muerto, ya no vas a volver a la vida, estás muerto. Se considera la muerte pues el final de todas las funciones a nivel biológico y psicológico, y se considera que la muerte tiene una causa. Hemos pasado históricamente por muchas causas que se explicaban de una manera y ahora gracias a la ciencia se explican de otra, pero siempre se le ha dado una explicación a la muerte, sea un embrujo, sea un ataque al corazón, sea lo que sea, pero siempre ha tenido una explicación. Y esto que para nosotros es como muy obvio, por llamarlo de alguna manera, no es así en la infancia. Y a pesar de que todos hemos sido niños y todos crecemos, no siempre los adultos recordamos cómo vivíamos la muerte cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, desde el mundo de la psicología, de las terapias, se tiene muy en cuenta los duelos que se pasan en la infancia porque se ha constatado que muchas veces, según cómo se ha vivido ese proceso de duelo en la infancia, eso tendrá una repercusión en los duelos posteriores, dentro de la misma infancia, pero también en la adultez, ¿no? Y Claro, todos no, esos no deja de procesos. ser que nuestra infancia es ese momento de aprendizaje, ¿no? Desde ahí empezamos a crear aquellos puntos de referencia desde los cuales vamos a expresarnos en el futuro, ¿no? Y supongo que cuenta mucho si ese niño ve alrededor suyo de grandes dramas, muy emocional, ¿no? O que lo expresan de manera muy emotiva. Esto le va a dar a él un lenguaje y unas señales sobre de cómo va a tratar sus duelos posteriores, que no necesariamente tienen que ser una pérdida, pero, o sea, la muerte de alguien, sino la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo, el mudarse de un país a otro, en fin. Así es, el duelo es un proceso y viene
como movido por diferentes causas. Puede ser la muerte, pero puede ser efectivamente un cambio de país, por ejemplo, o la muerte de una mascota en este caso, que tendría como también una importancia muy relevante. Puede ser eso, la pérdida de una amistad, puede ser la pérdida de una relación, de un trabajo, puede tener muchísimos motivos. Y es muy importante esto que estamos comentando sobre cuál es el papel del adulto ante el duelo del niño, ¿no? Porque había un autor, que no puedo recordar cuál era su nombre, pero él decía esto, que muchas veces las dificultades de los duelos en los niños, en realidad las ponemos los adultos. Y él decía, no puedes entrar en un sitio, o sea, no puedes acompañar a alguien a un sitio donde tú mismo no te atreves a entrar. Y aquí está el punto, ¿no? Si no hay un adulto o una figura referente para ese niño que ayude a llevar ese proceso, como decías tú, pues porque están dentro de un caos emocional, porque la situación es desbordante, porque todos somos personas y todos tenemos límites, pero si eso no se trabaja adecuadamente con el niño, al final parte de esos miedos, esas preocupaciones, esa manera de gestionar, sea por demasiada como tendencia a un duelo más dificultoso, como sea por la evitación total y absoluta de hablar, el silencio, la no transmisión de emociones, etcétera. Tanto una cosa como la otra, al final acaba pasando a estos niños y puede ocasionar o crear ese aprendizaje que decías tú, que luego en realidad es un aprendizaje que le pone trabas al proceso de un duelo posterior, ¿no? Entonces, Mar, cuéntanos, según tu experiencia, supongo yo que depende de la edad del niño y su capacidad imaginativa, le dará una capacidad más madura o menos madura, o más realista o menos realista, realmente no sé cuáles son los términos correctos aquí, para poder gestionar un duelo. O sea, no es lo mismo la capacidad imaginativa de un niño de 4 años que un niño de 12, que tiene otra información. Sí, en este caso, bueno, mi experiencia práctica lo confirma que digamos, pero obviamente hay muchos estudios que tendrían que ver con el proceso evolutivo, madurativo, psicológico, natural de cualquier niño, ¿no? Y tiene mucho que ver con el aprendizaje del lenguaje también. Sabemos que cuando son más pequeñitos tienen un tipo de lenguaje y que luego este lenguaje pues se va concretando, pero al principio no hay lenguaje concreto, luego empieza el lenguaje racional. Entonces, las franjas de edad en la que la imaginación, bueno, es como más elevada, por decirlo de alguna manera, pues vendrían de los 2 a los 6 años. En este periodo de edad, los niños tienen una imaginación muy grande y por eso también es muy importante el papel del adulto, que ayuda a hablar sobre lo que ha pasado, porque a veces parece que no hablar evita la situación, pero el duelo el niño lo va a pasar igual. La diferencia está en que la imaginación pues, es muy poderosa, pero también puede crear muchos monstruos. Y todo ello que no ha sido explicado o que no ha sido elaborado con la ayuda de un adulto, se puede crear en el aire y puede causar problemas como pues eso, de imaginar cosas que no son la realidad. Y en este caso, por ejemplo, en esa franja de edad suele haber como a nivel evolutivo es un momento como muy egoico del niño y suele haber mucha culpabilidad. Entonces, uno de los factores muy importantes a tratar en la edad de los 2 a los 6 años es el tema de desculpabilizarlos, porque es esa típica idea de que yo me enfadé con X y la persona que haya fallecido y por eso se ha muerto, ¿no? La sensación de que es culpa mía porque yo le dije o porque yo pensé o porque yo quería, cuando eso obviamente los adultos sabemos que no es real, pero el niño lo vive como una realidad, porque hay esa dificultad entre distinguir la realidad y la ficción. Y lo mismo pasa con el tema de la muerte. En estas edades no está claro qué es la muerte. Se considera la vida como algo que se mueve y la muerte como algo que es inerte. Pero está mucho más relacionado con esa idea de algo que se va a otro sitio, como la idea que nosotros tendríamos de ir de viaje. Es algo que se va a otro sitio, pero no acaban de entender que eso ya no va a volver, porque el mismo concepto de siempre y nunca en esas edades todavía no está maduro, no existe, ¿no? Entonces es muy importante que en esas edades se hable con palabras concretas, sin usar eufemismos. Se ha marchado, se ha ido de viaje. Estas ideas no se entienden en esta franja de edad. Estamos hablando de franjas de edad en teóricas, ¿eh? Obviamente luego el proceso madurativo de cada niño es particular. Cada niño individual, claro. Y puede cambiar, ¿no?
pero sí que es muy importante eso, responder a sus preguntas, no dejar cosas en el aire o no suponer que ellos han entendido cosas, preguntarles y que ellos pregunten, eso también lo habíamos hablado, ¿no? Y si algo no lo sabemos, pues decir no lo sé y no pasa nada, pero que el niño vea que hay como una transparencia en esa opción. Y preguntarles si quieren ser incluidos en los ritos, ¿no? Preguntarles y, como también comenté, explicar bien en qué consistiría eso, qué vería, qué no vería, quién habría, cómo sería, para que el niño no se haga una idea de lo que es un funeral, sino que sepa qué es un funeral concretamente. Entonces, bueno, creo que es muy importante ese punto, y igual que pasa con esta franja de edad, pasará con las posteriores, ¿no? A nivel como teórico, la próxima franja de edad serían los 6-8 años. En esta edad ya empiezan a entender que hay una causa-efecto en las cosas, entonces se empieza a entender que la muerte es irreversible, que eso, que va a aparecer, pero la siguen asociando con algo misterioso, como que es caprichosa, que la muerte, si tú te esfuerzas, te puedes escapar de ella, con esa idea de que es un personaje, ¿no? La muerte, y eso también conlleva pues una serie de consecuencias a la hora de entender cuál sería el proceso de muerte. Y lo mismo, hay que intentar pues responder a sus preguntas y tranquilizarlos, porque en esta edad les suele preocupar mucho qué pasará con ellos en el futuro. O sea, empiezan a entender la empatía, pero les preocupará mucho cosas que también comentamos, como quién les va a llevar al cole, quién les va a preparar el desayuno, quién estará ahí para ellos. Sienten como esa especie de fragilidad en su seguridad, en el sostén. Y es muy importante, ¿Esto pues en eso. qué franja de edad es, de nuevo, perdón? Estos son entre los 6 y 8 años, es lo que Seis. pondría la teoría, ¿no? Pero obviamente puede darse en niños que maduren más prontamente, o al revés, puede ser que niños más grandes estén también incluidos ahí. Pero en cualquier caso también es importante que les ayudemos a jugar, a expresar creativamente, a que si no encuentran las palabras para decir lo que sienten, lo puedan sacar de otra manera. Eso también es un poco difícil, ¿no? Porque los niños nos sorprenden mucho, yo lo he vivido, ¿no? En el duelo, porque ellos quieren jugar. Ellos pueden estar muy tristes y de golpe estar jugando con un compañero y eso a las familias les sorprende muchísimo. Igual que también les sorprenden algunos comentarios, que eso también creo que es interesante. En esta franja de edad, por ejemplo, suele pasar que al ser muy importante el grupo de iguales, o sea, los otros amiguitos y amiguitas del colegio, ellos empiezan a pedir cosas que a los padres les pueden parecer extrañas. Imagínate que en una familia pues ha habido un fallecimiento dentro del núcleo familiar, como puede ser pues, un padre, una madre, un hermano, y que el niño le reclame, por ejemplo, a los padres que tengan otro hermanito. Pero no es porque ya no quiera al otro hermano, porque no lo eche de menos o porque no lo entienda, sino que es como una necesidad de ser igual que los demás amigos, no ser el diferente, ¿no? En esa franja de edad eso es muy importante. Y también puede apreciarse en este momento como regresiones. Por ejemplo, el niño pues ya iba al baño solo, ya hacía X cosas solo, y de golpe llega una regresión madurativa. O al revés, el niño ve que se ha fallecido un papá o una mamá, él quiere hacer de adulto. Entonces empieza a adoptar roles de una persona más adulta e intenta pues ayudar en la casa, que está bien hasta cierto punto, pero es un niño. El niño tiene que tener sus momentos de descanso, de juego, etcétera, etcétera. No hay que apoyarse en él como una figura de adulto, de, bueno, pues él ahora hará estos trabajos que no le corresponden por edad. Claro. Y, bueno, dime. No, me parece súper interesante. Me has hecho recordar que yo la primera vez que recuerdo el haber perdido un ser querido, que pasó antes, siendo yo muy pequeña, pero no tengo un recuerdo emocional de él, pero cuando tenía aproximadamente 7 años murió mi bisabuelo materno. Y recuerdo que yo sabía que estaba enfermo, sabía que lo habíamos ido a ver al hospital, tenía 90 y larguísimos años, y aunque era un hombre muy alto, muy fuerte, bueno, cuando ya cayó enfermo, pues fueron una cuestión de días prácticamente. Y recuerdo el haber ido a verlo al hospital y luego la mañana en que mi madre me dice que ha fallecido. Y me lo dijo así directamente. Yo tenía 7 años y me lo dijo de manera directa. Tu bisabuelo falleció. Y yo recuerdo que empecé a llorar y como en ese momento lo que era el funeral se hacía de manera muy, muy íntima, ¿no? En la casa, porque incluso se le llevó hasta
su casa donde había nacido, me parece, o donde había vivido de joven, y estaba toda la familia allí, había sido un hombre pues con cierto, bueno, se le conocía ahí en esta ciudad, pues bueno, mucha gente vino al funeral y tal. Y yo ahora viendo hacia atrás, recuerdo esos días como unos días de mucho descubrimiento. Descubrir familia nueva, descubrir una ciudad nueva, descubrir comida nueva y descubrir también que, o sea, recuerdo el ir al féretro a verlo para asegurarme que él estaba allí todavía. Porque claro, tenía la oportunidad de hacer algo que los niños ahora no, me parece que la gran mayoría de nuestra cultura no lo ven, ¿no? Pero ir a ver que él estaba allí y luego seguir jugando con el resto de primos y amigos y vecinos y toda la gente que estaba allí, ¿no? ¿Cuánto deberíamos de prepararnos los adultos para saber responder, saber atender a los niños? ¿Cuánto deberíamos de volver a nuestras propias primeros duelos? ¿Es un ejercicio que tú recomendarías? O sea, si yo soy madre, tengo niños, ahora mismo, bueno, han perdido al abuelo o son conscientes de la pérdida de, a lo mejor, de algún amigo suyo, ¿cuán importante es yo hacer una pequeña regresión y volver a mis primeros duelos y ver cómo los viví y quizás esto sea un aprendizaje? O no, me tengo que Y enfocar en él, en su pérdida y en lo que para él es útil. no, yo creo que aquí se vuelve a manifestar un poquito lo que ya veníamos diciendo, que es que la figura del adulto va a ser clave, ¿no? Y más si tú eres una figura referente para estos niños, en caso de que seas una mamá, una tía, una figura próxima, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la recomendación es, por favor, sí, métense allí y métense de lleno. Lo que pasa es que no siempre es fácil y nadie quiere hurgar en el dolor, ¿no? No es Claro, algo sencillo. Pero hay muchas maneras de hacerlo y lo que es más importante yo creo es que cada uno lo vaya relacionando o vaya buscando cuál es su sistema o cuál es su manera de poder adentrarse en ese espacio. Hay gente que pues va a terapia, hay gente que busca grupos de apoyo, hay gente que trabaja, por ejemplo, sé que estás haciendo otras charlas con gente que trabaja a través de la meditación. Hay muchos caminos, ¿no? Y al final el camino es válido si te sirve y todos claro. podemos coger un camino y en un momento dado dejarlo y buscar otro. Pero sí es muy importante que el adulto trabaje de ahí y también es importante que no tenga trabajado ese duelo, no quiere decir que no pueda ayudar a sus hijos. Claro, claro, porque es lo que estaba pensando. Yo digo, yo te estoy hablando de una situación de pérdida particular en la que no recuerdo drama, o sea, yo recuerdo haber llorado porque lo iba a echar de menos, pero no recuerdo haber visto drama alrededor mío. Sin embargo, en otra situación de pérdida sí que a lo mejor vi otro tipo de drama o de expresiones emocionales muchísimo más trágicas, ¿no? Muchísimo más a flor de piel, ¿no? Y quizás estas me han marcado de otra manera. Habrá adultos que han tenido pérdidas en la infancia que han sido quizás demasiado traumáticas como para siquiera querer tocarlas, pero quizás justamente por eso sea necesario que las toquen, ¿no? Sobre todo si eres después referente para otra generación, para hijos o para alumnos o para sobrinos, ¿no? Yo realmente, tras tener esas conversaciones contigo, Omar, realmente nace en mí un deseo profundo de que tras esta pandemia del COVID-19, uno de los ajustes que se hagan en la sociedad sea el de alguna forma, instalar como una conversación más fluida el tema de la muerte, incluso en las escuelas, en otro tipo, no sé qué tipo de comunidades puede haber, ¿no? Agrupaciones, más allá de las escolares o las familiares, pero si nos atrevemos a hablar de manera más abierta, creo que nos vamos a encontrar que cuando, vale, si no es otra pandemia, si no es un acto terrorista, si no es nada tan público y tan multitudinario, pero quizás algo más íntimo, tengamos la capacidad del lenguaje, el atrevimiento, el conocimiento para poder explicarlo mejor a los niños que estén a nuestro alrededor, pero también incluso a
sanar los temas internos que tengamos de la infancia nosotros también. O sea, lo que es el tema de nuestros propios duelos del pasado, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que socialmente es un cambio que se tiene que producir, porque, bueno, como dijimos, ¿no? Hace X tiempo los tabús eran el sexo y la muerte. El sexo parece que ya está ganando un poco más de espacio y aparece eso en conversaciones del día a día, está como mucho más presente, pero la muerte sigue estando como a la retaguarda y yo creo que, como decías tú, es algo muy básico. Y creo que también es importante que usar los recursos que ya existen, porque una persona puede sentir que él no tiene o ella no tiene ningún tipo de recurso o no es capaz, ¿no? Pero aparte de la información que pueda leer o pueda encontrar, a los niños les funciona mucho todo lo que es pues la lectura, las películas. Entonces, el adulto puede igual aprovechar, ¿no? La temática de la muerte al final está presente en todas partes. Y yo creo que normalizarla, y lo que decías tú, no tenemos por qué hablar del fallecido de la familia o que los abuelos van a morir, porque tampoco hace falta, ¿no? Hacer Claro. esta cosa de sensación de miedo de que eso va a pasar, ¿no? Que de hecho es muy de adulto tener miedo a algo que todavía no pasó. Pero sí que es importante darles abrirles la puerta, ¿no? Se habla de las transformaciones, a los niños pequeños se les habla de las estaciones del año, de cómo las cosas cambian, del ciclo de la vida. Hay mil maneras, ¿no? Pero yo creo que en la herramienta de los cuentos para los más pequeñitos y de los libros y también las películas puede haber una buena herramienta, pero también es verdad que es necesario hacer una buena un buen triaje de lo que es conveniente y lo que no, porque en las películas suele reproducirse esa idea de muerte infantil, de que nadie muere del todo, de que siempre mueren los malos. Hay que buscar las películas adecuadas, los libros adecuados, los cuentos adecuados, pero existen. Y la verdad creo que es una buena manera para dar una herramienta a esas familias o a esos padres, madres, etcétera, que crean que necesitan, ¿no? Un apoyo a la hora de empezar a hablar este tema con sus niños de manera natural, de manera que no tiene que haberse producido una pérdida para que hablemos de ello. Y luego, aparte, pues como tú bien decías, pues ojalá, ¿no? Que a la gente le den ganas de buscar dentro, de investigar de meterse, porque al final eso es salud también, ¿no? Y toda esa sensación de agobio o de estrés o de malestar que puede generar el tema de la muerte en una persona, de algún modo va a estar presente en el núcleo familiar de esa persona. Entonces, es importante que cada uno se haga un poco responsable de esa parte y que no por tener esa parte, entre comillas y muchas, sin trabajar o sin acabar de estar como a uno le gustaría, porque siempre se pueden cambiar y siempre se puede seguir investigando internamente, pero aún así buscar la posibilidad de hacer un cambio, porque al final el cambio está en los pasitos que todos demos, ¿no? Ojalá Claro. que cambie la sociedad y que de pronto en los colegios se hagan charlas sobre este tema, que en las formaciones de magisterio, que nosotros hemos tenido también mucha gente interesada en educación, que me dices que yo tengo estos problemas en clase, tengo mis peques, y no sé cómo abordarlos. Y luego tengo conflictos con las familias, porque unos dicen A y los otros dicen B y no quieren que yo le diga. O sea, es un tema que crea Claro. controversia a nivel social. Pero yo creo que es importante eso, crear como pequeños pasitos de cada uno, tanto para el bienestar propio como en el caso de poder asistir o ayudar a cualquier familia que haya pasado por una pérdida, como por desgracia es ahora tantísimas. Pues también hacer ese esfuerzo, ¿no? de personal, de decir, voy a buscar recursos para poder ayudar a mis hijos a estar mejor con este tema. Y Claro, y no se trata de darle al niño, de asustarlo, ¿no? Pero yo creo que, mira, Kafka, que no es justamente la alegría de la huerta, ¿no? Para, para mencionarlo, pero bueno, Kafka decía, el secreto de la vida es que ésta se detiene. O sea, si somos capaces de darle a una nueva generación las armas para saber enfrentarse a la muerte, sabrá enfrentarse a la vida, sabrá enfrentarse sin miedo, sabrá enfrentarse con otra o un sentido de responsabilidad personal, que al final quizás es lo que más necesita la sociedad, ¿no? Gente que sea responsable de sí misma y de sus acciones y de la realidad que se va creando. Nos has dejado hasta los niños de 8 años. ¿Hay otra etapa después de esta? sí, bueno, sí. La verdad es que después de esta etapa vendrán como dos etapas.
etapas, una vendría de los 8 a los 12 y la otra ya es entrada a la adolescencia, pero ambas ya se caracterizan por esa idea de que los niños ya tienen la manera, como se dice, como la concepción abstracta del mundo, ¿no? Ya entienden esa idea de nunca, siempre, lo que es realmente estar muerto, la irreversibilidad, todo esto como que ya está muchísimo más integrado. Entonces, lo que comentaba, en estas etapas es muy importante. De 8 a 12 años, el tema de la lectura, por ejemplo, ¿no? Buscar otros recursos que le permitan al niño, pues, despertar, ¿no? Esa parte o entender las emociones que está sintiendo, que tengan palabra, que tengan una explicación y pues preguntarle si quiere participar en los ritos o incluso, aunque no haya un fallecimiento, pero por ejemplo hay una enfermedad grave, ¿no? En la familia, pues que esté incluido ella en el cuidado de esa persona, ¿no? Que él o ella sienta que tiene un papel dentro de esa estructura familiar, porque los niños ya se están acercando mucho a la pubertad, entonces el papel de ser, bueno, siempre es importante, ¿no? El papel de saber que pues, juegas un papel importante dentro de tu familia, pero en este caso concreto, pues por la edad que tienen se le puede pedir que hagan algunas labores, ¿no? Como lo que sea algo que tenga que ver con la limpieza, con traer agua, cosas como simbólicas, pero que pueden ayudar mucho a que el niño sienta un vínculo diferente dentro del proceso de enfermedad. Y sobre todo, pues priorizar que expresen, porque es una edad en que el juego tiene otro punto, ya no es el juego infantil, entonces a veces les cuesta, ¿no? Y es una edad donde la creatividad, por ejemplo, literaria, niños que les gusta escribir, niños que les gusta cantar, que les gusta pues, bailar, buscar en ese tipo de canales expresivos una manera para que ellos puedan sacar también esta parte. Y un poco lo mismo que antes, es muy importante el grupo de iguales, entonces, bueno, es importante que ellos vean que los padres o los referentes adultos tratan este tema de cierta manera abierta porque al final es lo que van a aprender. En esa edad ya es como, bueno, si mi madre hace esto, yo también lo voy a hacer. O, ¿sabes? Claro. La idea de que el adulto es el referente correcto, que luego cuando somos mayores vemos que nuestros padres son personas Exacto. y se equivocan, ¿no? Y Pero que en ese punto que no tenían todas las respuestas ni las mejores herramientas necesariamente. pobrecitos, claro que no, y no hay que culparlos por ello, pero sí que es verdad que en esa edad todavía hay la omnipotencia de los padres está ahí, ¿sabes? Como que siguen siendo una referencia muy importante. Y finalmente, para acabar, pues la adolescencia, que todos ya sabemos que es una etapa tormentosa, por decirlo de alguna manera, Claro. suele haber mucho enfado, mucha negación, mucha ansiedad, ¿no? En relación a este tema, sobre todo cuando hay una pérdida cercana. Entonces, lo más importante es eso, pues dejarlos su espacio, pero darles a entender que uno está allí y que tienen como esa posibilidad de acercarse a ti, ¿no? Que estás disponible, pero ya no es un niño pequeño que hay que vigilar, que hay que saber si ha comido, si no ha comido, ¿sabes? Hay que buscar como el punto. Y bueno, sobre todo, pues eso, bueno, que estén incluidos totalmente tanto en el proceso de enfermedad en caso de que lo hubiera y también en todo lo que son las pérdidas. Ellos mismos busquen sus rituales propios, ¿no? Porque en esa edad también pues los amigos son muy importantes, entonces igual quieren hacer algo también específico con sus amigos o cosas así. Pero bueno, en general es una etapa difícil ya de por sí, la adolescencia es un cambio con el mundo, la relación de uno mismo, la identidad, entonces un duelo en la adolescencia es difícil. Es pues, mucho más difícil quizás que obviamente que era de un niño de 4 años o 5 años, Sí, que lo debe entonces el tener. grupo de iguales aquí jugará un papel muy importante y es importante que las familias, por ejemplo, si tienen a sus hijos o hijas, si tienen contacto con los padres de estos niños, que los padres estén enterados, que haya como un poco una red de apoyo un poco más grande que no solo la familia, porque el niño ya empieza, el adolescente ya empieza a desvincularse del núcleo familiar. Entonces, encontrar a veces apoyo en otros sitios puede ser también muy favorable. Y lo último que quiero decir en relación a todas estas etapas y cosas, que bueno, primero que no son fijas y segundo que como habíamos comentado, pero creo que es muy importante, es que un duelo se produzca en cualquier de estos momentos, cada vez que el niño o niña cambia de etapa, se va a revisar. Porque como hay un cambio en el proceso evolutivo, madurativo del niño, también lo hay de su mundo emocional. Entonces es como que cada vez que el niño va cambiando de etapa, va como su duelo va con él y se transforma. Y por eso es tan importante que cuando los duelos se dan, cuando los niños son más pequeños,
los adultos evitemos las mentiras, intentemos ser lo más sinceros del mundo sin prometer cosas imposibles como yo nunca me voy a morir, porque eso no es verdad. Entonces, es importante porque lo que suele pasar es que a los niños se les da una explicación en una edad determinada y en cuanto su proceso madurativo cambia y se dan cuenta de que la explicación no es verdadera, por decirlo de alguna manera, o no responde a la realidad, se enfadan muchísimo. Y entonces el proceso de duelo se vuelve a dificultar porque algo que ya pasó hace X tiempo vuelve y encima estoy enfadado con la gente que tengo a mi alrededor porque me mintieron, porque no me dijeron, porque me ocultaron, porque no participé. Entonces creo que es importante como adultos hacer esa revisión de lo que es proteger a nuestros niños y lo que no es proteger a nuestros niños y buscar un equilibrio para poder acercarnos a ellos desde la sinceridad y desde la seguridad, desde el tranquilizar, desde un sitio como eso, como la compasión, ¿no? Que decías que también es un tema muy importante. Sí, entonces ser compasivo y ser honesto van muy de la mano. O sea, me has traído a la mente a una amiga muy querida que siendo adolescente su abuela fallece, no se lo dicen, ni siquiera le dijeron que estaba de lo que estaba enferma, la sepultan sin decírselo a ella. O sea, ella veía que sus padres se iban, que la abuela no volvía del hospital y no se lo dicen. Y cuando le dicen, bueno, hemos sepultado a tu abuela, ella siente una pérdida doble porque no solamente no la ha visto, sino que le han mentido con este deseo de protegerla. Y esto es algo que con casi 30 años le sigue doliendo muchísimo y sigue siendo para ella una herida no cerrada porque no solamente siente el dolor de la pérdida, el no haberse podido despedir, sino que además le han mentido y se ha sentido, bueno, no solamente engañada, sino no han confiado en mí como para poder decirme la verdad. Y claro que sus padres estaban actuando desde un deseo de protegerla, un deseo de que no sufriese, y en cambio pues han abierto otras cosas, ¿no? Es exactamente eso, el de que nuestros padres no son perfectos y a veces creen que están haciendo lo mejor y luego nuestros terapeutas son los que lo tienen que resolver. Una Sí. cosa, Mar, tú que has tenido la oportunidad de hablar con padres, con profesores, en las distintas reuniones que has creado, ¿hay alguna pregunta en particular? ¿Hay algún miedo en que los niños se obsesionen con el tema de la muerte? Porque supongo que habrá alguna edad en la que el niño esto le parece como tan misterioso o tan fascinante que lo convierta como en el tema del que quiere hablar cada día. ¿Puede ser que esto le dé a los adultos miedo de siquiera nombrarlo, no sea que el niño se obsesione con ese tema? Sí, puede ser. O sea, de hecho creo que son los 5 o 6 años que hay como todo un proceso de descubrimiento de lo que es la muerte o cuando se produce cualquier situación, como por ejemplo es la pérdida de una mascota, que suele ser una de las cosas que se ocurren en todas las familias. Entonces ahí puede ser, ¿no? Que a partir de un hecho concreto el niño empiece a preguntar y preguntar y preguntar. Pero normalmente yo lo que he percibido no es el miedo a que pregunten, sí, o sea, perdón, sí que es el miedo a que pregunten, pero es del adulto. El adulto porque no sabe qué responder. Ese es el problema que yo percibo, ¿no? Que tanto a los profesionales educativos como a los mismos familiares, padres, madres, etcétera, a veces no saben qué es lo correcto, no saben qué decir, no saben qué explicarle, no saben qué le hace bien y qué le hace mal, ¿no? Por eso yo decía, es muy importante revisar lo que le vamos a explicar. Y eso incluye las creencias, ¿no? Porque otro tema que no hemos tocado, pero que está hiperligado con la muerte, es la creencia, ¿no? Cada familia Claro. tiene una creencia y dentro de una familia puede haber varias. Mm, Mi opinión, y no solo mía, de varios profesionales, si hay varias creencias, que las conozcan todas. Eso para claro, empezar, porque no hay una verdad. Yo pienso esto, ¿tú qué piensas? A mí me claro. parece que es esto, ¿a ti qué te parece? ¿No? Ese diálogo, no es yo tengo la verdad porque soy el adulto. Eso primero, porque al final, si tú tienes delante, a veces los profesionales pueden distinguirlo más fácilmente, ¿no? Pero si tú tienes delante a tu hijo, tu hija, un sobrino, a quien sea, y le conoces, sabes cuando algo le preocupa, sabes cuando algo no le queda claro, sabes cuando, entonces es buscar allí, a la duda, lo que quedó en el tintero, porque yo al final te he explicado algo, pero es que a lo mejor el niño, que esto es muy gracioso, pero suele pasar, ¿no? El niño quiere saber cómo va a comer. Mm, Es que no comen los muertos, pero él no lo sabe. Entonces su mm, problema no es lo que tú le estás explicando, es otro.
Pero si tú no Claro. indagas en su imaginación y en su idea de lo que ha pasado y no le preguntas tú qué crees, a mí yo pienso que el abuelo está en un sitio mejor, donde tal, no sé qué, ¿y tú qué crees? Y él te va a decir lo que cree, y a veces eso de poder hacerse su idea de lo que él cree y expresarla, le da cierta tranquilidad, igual que le da herramientas que lo haga el adulto, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, el niño es una esponja, si el adulto lo hace, yo lo veo y yo también lo hago. Y entonces ahí está como el equilibrio de la gestión emocional. No se queda dentro, no está todo ahí que no se puede hablar, que es un secreto, que es algo que se puede canalizar. Y una última recomendación, porque supongo que al ser de habla hispana, la mayoría de la gente que puede escucharlo pues, puede tener una creencia concretamente de religión cristiana, ¿no? Ujú. O católica o lo que sea. En este caso es muy importante, yo pienso que cuando se habla del cielo, ¿no? Que es una creencia dentro de esta religión, la existencia del cielo como un sitio mejor, ¿no? Como el sitio donde uno va cuando fallece, es importante que se haga una distinción de lo que es el cielo, que nosotros vemos cuando levantamos los ojos, y lo que es ese cielo. Claro. Porque también Sí, ha porque pasado... en inglés tienes lingüísticamente tienes la diferencia. Una cosa es sky y otra cosa es heaven. Pero en español Pero solo dice en cielo. español no. Entonces, otra cosa muy curiosa que pasa con los niños es que cuando el abuelo se va al cielo, el niño quiere ir al cielo. Vamos a coger Mm, un avión y vamos a ver el abuelo. Vamos a subir a no sé dónde para ver el abuelo, cuando es como importante lo que decían. Ninguna creencia es adecuada o inadecuada, lo importante es que quede claro, o sea, que el niño no le quede la ambigüedad de que esa persona se la puede volver a visitar o que esa persona está en otro sitio en vez de estar aquí, pero en otro sitio donde podría volver y no vuelve porque no quiere. mm. ¿Sabes? Son como puntos que a veces las familias, pues eso, porque respondemos un poco nerviosos cuando se nos pregunta sobre este tema, porque no estamos acostumbrados, o porque queremos que el niño no pregunte mucho, porque tampoco a mí me gusta, o porque me hace sentir mal, o porque me recuerda a cosas como decíamos de mi infancia y no me va bien, solemos evitar el tema. Y evitar el tema, pues crea más preguntas. Eso es lo típico. Entonces los niños van al cole y preguntan a otros adultos o a otros referentes para tener respuestas. Pero bueno, solo eran unos consejos así como finales para dar así puntualmente. Pero yo creo que lo que decías tú, tanto la honestidad como, como la transparencia de que tendría que ser como del núcleo ante este tema es algo básico que tenemos que intentar cambiar todos de a poco, tanto personalmente como a nivel social, para que este tema se pueda tratar desde otro sitio. Pues Mar, ojalá que en estos momentos de cambio tú te multipliques por muchas, muchas, muchas personas, porque ya a modo personal creo que debe de haber muchísimas Mares Montserrat en el mundo, pero además a modo profesional creo que también, porque es importante para algunos de nosotros volver a nuestra etapa de la infancia y rescatar sentimientos lo más puros posible, ¿no? Lo menos contaminados por el lenguaje colectivo, pero además es tener la capacidad no solamente de ver a ese niño interior, sino también de poder tratar con los niños que nos rodean y a veces en algunos casos no son hijos propios, a veces son alumnos, a veces son hijos de amigos. Yo tengo amistades que han enviado a sus hijos a que me pregunten a mí este tipo de cuestiones porque ellos se sienten incómodos para hablarlo y creen que, bueno, que yo seré más clara o seré más directa o a lo mejor le daré una idea, una visión muy distinta y les parece interesante, ¿no? Y yo encantada de poder tratar con los hijos de amigos, pero nos hará bien hablar más de estos temas, poder crear una generación más fuerte, mejor informada, con mejores herramientas, que realmente las siguientes generaciones puedan gestionar los problemas que les vienen encima desde un mejor ángulo y luego simplemente por el hecho de que la muerte es
natural que nos puede suceder y es parte de Sí. esto. Así que mejor que estar del todo preparados. Mar, muchísimas gracias. En cuanto tengas de nuevo una plataforma desde la cual te puedan contactar, pues encantados de poder compartirla. Mientras tanto, ya saben que se pueden dirigir a nosotros, ya tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos correo electrónico y estaremos encantados de pasarle a la señorita Mar Montserrat todas las preguntas o cuestiones que sean necesarias con respecto a el duelo en la infancia. Creo que es un tema que volveremos a tratar. Encantados de que nos sigas compartiendo todas las veces posibles y que veas necesaria información, datos, recomendaciones, porque bueno, es un tema que nos ayuda a todos. Muchas gracias, Mar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que sí, que pronto volvamos a tener otra conversación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, cariño.